Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 12 de abril del 2021. Tendremos el estudio de esta noche con el tema Introducción a la Carta a Tito. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Es una bendición poder estar juntos y compartir este tiempo especial que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar juntos con un tiempo de alabanzas y lo haremos con el himno número 117. Es Jesús, el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de estar juntos en esta noche, en este tiempo de estudio de tu palabra.
Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial, un tiempo de edificación para tu iglesia y que cada parte del mismo sea una ofrenda delante de ti. Te agradecemos por tu misericordia y tu bondad para con nosotros y sigue acompañándonos siempre en nuestro caminar cristiano. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué grato poder encontrarnos nuevamente por este medio. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a Tito y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 1 al 4. Tito capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios
por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos, mis hermanos, el himno número 20, A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre se en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, verán me irá a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema Introducción a la carta a Tito. Escuchemos. Es un privilegio poder continuar con el estudio de estas cartas pastorales del apóstol Pablo a Tito, en este caso, que guardan un sentido, como lo hemos dicho, un sentido muy paternal, un sentido pastoral de cuidado, de dirección para tanto Timoteo como para Tito.
y que también revelan preocupaciones inherentes al desarrollo de la iglesia en el siglo I. Y parece sorprendente porque he escuchado a muchos decir que la iglesia de hoy debe ser igual que la iglesia del siglo I, pero yo veo que las mismas cosas que se daban en el siglo I se están dando en nuestros días. La presencia de falsos apóstoles, falsos maestros, la presencia de doctrinas de demonios, la presencia de doctrinas erradas, haciendo presión sobre la iglesia con el propósito de desviarla de la verdad. Así que creo que estamos en lo mismo. ¿Por qué razón? Lo que tenía la iglesia primitiva lo tenemos nosotros. El Evangelio, la obra del Espíritu Santo y la dirección de Dios sobre nosotros como iglesia. Entonces, realmente no tenemos nada que no haya tenido la iglesia primitiva. Y es más, algo que ellos no tenían y que nosotros sí tenemos es la revelación escrita de la palabra del Señor hasta el Apocalipsis, que nos dice cómo será la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde habitaremos nosotros los creyentes. Así que la iglesia en el siglo I pasaba por luchas semejantes a las nuestras, sin ayuda de la Sagrada Escritura como la tenemos nosotros ahora. Por eso el apóstol Pablo ve la necesidad de escribir estas cartas que tienen el propósito de corregir cosas que son deficientes, encauzar bien los destinos de la iglesia, digámoslo así, por medio de la práctica, la ortodoxia fundamentada en la sana doctrina. Hoy en día se piensa que hablar de ortodoxia de la fe, ortodoxia doctrinal, es una especie de aberración ligada a un apego exacerbado de lo antiguo. Y esto sinceramente es un error. ¿Por qué razón? Hermanos amados, cuando nosotros pretendemos que la iglesia, doctrinalmente hablando, litúrgicamente hablando, debe ir evolucionando, estamos sacando a la iglesia del marco espiritual y escritural al que se debe para trasladarlo a un campo totalmente ajeno, un campo de este mundo, regido por principios, por antivalores de este mundo, y esto hace que la iglesia entre en un proceso de confusión y debilitamiento. Por esta razón, queridos hermanos, la carta a Tito se vuelve pertinente, al igual que las otras cartas de 1 y 2 Timoteo, para nosotros como iglesia, para tener una dirección clara. ¿Por qué? Hoy nos enfrentamos, queridos hermanos, a falsas profecías, a falsas direcciones para la iglesia, y nosotros debemos ser muy sobrios. El apóstol Pedro exhorta que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y creo que hemos llegado a ese tiempo de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, de no actuar por sensaciones, guiados por experiencias o guiados por supuestas revelaciones extemporáneas que no son palabra de Dios. Y creo que esta carta nos va a ayudar a nosotros a corregir lo deficiente, como dice el versículo 5 del capítulo 1, que es el propósito fundamental de esta carta para Tito. Y vamos a entender por qué. Entonces vamos a comenzar con versículos 1 al 4, que aparte de ser la introducción, el saludo introductorio de esta carta, tiene algunos elementos doctrinales importantes, no solo para Tito, sino para nosotros también. Leamos en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor y de Jesucristo, del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Lo primero que encontramos aquí es que Pablo, antes de decirnos a quién va dirigida la carta, antes de presentarnos a nosotros, a quien es objeto de todas estas palabras que vamos a encontrar aquí, hace una especie de resumen doctrinal que, por un lado,
le recuerdan a Tito cuál es nuestro camino, cuál es nuestra ocupación, cuál es nuestra identidad y también cuál es la centralidad de nuestra enseñanza. Y me encanta cuando Pablo se presenta a sí mismo en estas cartas suyas como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fíjense, hay dos cosas que están muy ligadas allí. En primer lugar, cuando Pablo habla de siervo de Dios, usa la palabra doulos, y para mí, muy personalmente, la corrección más exacta es sirviente, no tanto siervo, porque lamentablemente esta es una palabra que ha caído en un uso equivocado en nuestro tiempo. Cuando se habla del siervo de Dios, se refiere a una persona con cierto grado de excelencia, de majestuosidad, cosas así, que es un error tal vez no voluntario, es un error un tanto de desconocimiento. ¿Por qué razón? El doulos era en primer lugar un esclavo, una persona que había sido comprada para realizar servicios y que en algunos casos, no siempre, carecía de voluntad para ser libre. Había que tener cierta cantidad de dinero para comprar la libertad. En los días del contexto grecorromano que se vivía en cuanto a la escritura de esta epístola, esa era la usanza. Ahora, ese era el uso también de esta palabra doulos. Si nosotros recordamos, el doulos es un esclavo que recibe a los invitados a la casa, recibe a los comensales a cierta comida y tiene la función de tener una vasija de agua para lavarle los pies a los visitantes. Fíjense, lavarle los pies a los visitantes. Ese fue el gran ejemplo que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando tomando agua en una bandeja, le lavó los pies a sus discípulos, y por eso la reacción del apóstol Pedro cuando dijo: no, tú no me vas a lavar los pies a mí, yo te los tengo que lavar a ti. ¿Por qué razón? Por el contexto que tenía este acto de profunda humildad y de sencillez de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro consideraba que era inapropiado que el maestro le lavara los pies a sus discípulos, y yo quisiera que vayamos construyendo figuras correctamente acerca de los que sirven al Señor. Fíjense, el Señor Jesucristo, siendo el maestro, fíjense la reacción del apóstol Pedro, él no quiere que él le lave los pies, yo debería lavarte los pies a ti, pero el Señor Jesucristo da un ejemplo supremo de lo que significa realmente ser un siervo de Dios. El apóstol Pablo usa esa palabra, así que debemos entender bien esto. El siervo de Dios es uno que está dispuesto a lavarle los pies a los demás, tal como lo hizo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, al presentarse en esta carta, lo hace con profunda sencillez. Y eso me duele mucho cuando veo el mal uso que se le hace a esta expresión. Cuando las personas dicen: llegó el gran siervo de Dios, y esos títulos que le dan a los hombres, queridos hermanos, se están lejanos del contexto lingüístico que se debería dar a esta expresión. Lo correcto es: llegó el sirviente. Esa palabra en nuestro medio suena ofensiva, como doulos en aquellos días sonaba ofensiva. De allí que por lo general alguien que tenía cierto grado de relevancia social jamás iba a usar ese calificativo sobre sí mismo. Ahora, pensemos en esto, que hay dos palabras que están ligadas estrechamente. La primera es doulos, la segunda palabra es apóstolon o apóstole, que quiere decir enviado. Siervo y apóstol, sirviente y enviado, recadero, mensajero, porque lleva un mensaje. Esa era la real connotación de estas palabras. Era un sirviente que había sido llamado por el Señor Jesucristo para llevar un mensaje, para cumplir una función. Entonces, era alguien que se debía estrechamente a su Señor. Era un enviado, alguien que tenía que cumplir una función. Digámoslo de esta manera, era un mandado, un mandadero. Dios lo había llamado para que cumpliese una tarea, y esa tarea era la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, partamos de esto porque se está tratando de ayudar a Tito a tener el carácter de un verdadero siervo, a tener claro por qué razón, porque él tendría que nombrar ancianos. Y a nosotros de pronto nos podría parecer algo irrelevante
Pero hermanos, algo que debe aprender un siervo de Jesucristo, sea pastor, sea misionero, sea evangelista, es el principio de la humildad. Recordemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no ponga un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en lazo del diablo. Porque uno de los peligros más grandes para un siervo de Dios es el orgullo, la altivez, la jactancia, la altisonancia. ¿Por qué razón? Porque el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la antítesis de eso. El Señor Jesucristo vino a nacer en un pesebre, se asoció con pescadores, anduvo con los publicanos, murió en un madero y nunca nos dio a nosotros un ejemplo de soberbia. Nunca estuvo asociado con los grandes de este mundo, al contrario, para él todos tenían la misma necesidad espiritual. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo y usa a Tito y usa estas palabras, él está pensando en cómo edificar el pensamiento de Tito y que esto a su vez trascienda en la formación y en la designación de los ancianos que tendría que designar Tito más adelante. Así que él se presenta como siervo o sirviente de Dios y enviado de Jesucristo. Eso quiere decir apóstol, y qué contrario con los apóstoles de nuestro tiempo, ¿no? Yo escuchaba el caso de un apóstol en Estados Unidos que estaba pidiendo dinero para que se le comprara un avión, un jet privado, porque él no quería viajar en un avión comercial para que los pecados de la gente que viajaba con él se le pegaran ahí. Y la gente cree todas estas barbaridades, todos estos adefesios, queridos hermanos. Apóstoles que hablan de grandeza, de mucho dinero, de búsqueda de prosperidad personal. Y yo veo un concepto totalmente distinto en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo se presenta como siervo y enviado de Jesucristo, conforme a la fe, esa fe gloriosa en el Señor Jesucristo, de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Primero cita la fe de los escogidos. Esto es interesante, los escogidos. Todos nosotros, los que hemos escuchado el Evangelio y hemos creído en el Evangelio, yo quiero leer lo que dice rápidamente Efesios 1, porque esto es algo importante, mis amados hermanos, que tengamos claro. Efesios capítulo 1 dice así: en él también vosotros, capítulo 1, versículo 13, habiendo oído, primero, fíjese, hay que prestar oído a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Dos cosas importantes, el escuchar y el creer. Dice el apóstol, la fe de los escogidos, aquellos que han oído el evangelio y lo han creído. ¿Por qué razón? Porque también en Hebreos capítulo 4, versículo 2, se habla de aquellos que oyen pero no creen. Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren, hay quienes escuchan la palabra, escuchan el evangelio y creen y reciben con agrado las buenas nuevas de salvación, pero hay quienes escuchan la palabra, pero por no ir acompañada de fe, no les aprovecha. Entonces, esos son los escogidos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay que escuchar, hay que prestar oído al evangelio de Jesucristo, y lo siguiente, hay que creer en ese santo evangelio, conforme a la fe de los escogidos de Dios, quiere decir, conforme a aquellos, a esto que hemos escuchado y hemos creído. ¿Qué es eso? Que Cristo fue crucificado, sepultado, resucitado y que viene por segunda vez. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad y no según la sabiduría de este mundo, y no según
las fuerzas del hombre en este mundo. Quiero leer un momento con ustedes aquí en la carta a los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando Pablo habla del conocimiento de la verdad, se refiere a esto: llegar al punto de poder comprender que la salvación no es por obras. Conocer a Cristo significa entender que tenemos salvación por medio de su obra en la cruz del Calvario, y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y recibir por gracia esto. Por eso dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El conocimiento de Cristo, de esa verdad suprema, bendita, que transforma vidas, que liberta vidas y que le da al hombre vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esa esperanza gloriosa de la vida eterna, esa esperanza de la cual Pablo nos habla en primera carta a los tesalonicenses. Veamos un momento esto que yo sé que ustedes lo conocen bien. Dice primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren, esta es la esperanza gloriosa de la vida eterna. Nosotros seremos resucitados así como Cristo también resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección de los muertos. Nuestra esperanza de vida eterna. Ahora dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿En qué nos sirve a nosotros esto hoy en día? Todo aquel que ha oído, todo aquel que ha recibido el evangelio de vida eterna, el evangelio de Jesucristo, no debe temer a la muerte, no debe tener miedo de la muerte. ¿Por qué razón? Porque si usted ha creído en Jesucristo como único y todo suficiente Señor y Salvador personal, quiero que sepa que usted es sujeto de esta promesa de vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman, a sus hijos amados. Y así como Cristo fue resucitado, usted y yo también seremos resucitados con Él. Esta verdad que a su debido tiempo manifestó Dios por su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La tarea del apóstol Pablo, la predicación. La tarea suya y mi tarea, la predicación. Anunciar el mensaje de vida eterna. Anunciar el mensaje de salvación, mis queridos hermanos. Hoy en día hay personas que pretenden que la iglesia se vuelva una especie de fundación de ayuda social. Y miren, escúchenme bien esto que voy a decir. Yo no soy enemigo de esas cosas. Creo que se debe ayudar a los más necesitados. De eso habló el Señor Jesucristo. Pero, queridos hermanos, esa no es la función esencial de la iglesia de Dios. Es parte de la obra de la salvación, después de haber sido salvos, las buenas obras. Pero, hermanos, la tarea fundamental, la tarea esencial de la iglesia es la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. El apóstol Pablo no fue llamado a ser un misionero de caridad.
refiriéndome a dar de comer a los pobres o cosas por el estilo. Su función primordial era la evangelización, la predicación de la palabra. La iglesia, bajo la dirección de Dios y su Santo Espíritu y del apóstol Pablo como siervo de Dios, resolvían recoger ayudas para los hermanos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Fíjese, primeramente a los de la fe, como dice Gálatas. Pero miren, esa no era la tarea esencial de la iglesia. La tarea esencial de la iglesia era esa, la predicación. La tarea esencial del apóstol Pablo era la predicación, y hoy día la cosa es igual. En estos últimos días en que ha habido mucho proselitismo político, a mí me apena grandemente ver creyentes que se han dedicado a esta infausta tarea de escribir en las redes sociales epítetos contra uno u otro de los candidatos. Hermanos, esa no es nuestra función. Nuestra tarea es la evangelización. Nuestros labios deben estar consagrados a la predicación de la palabra del Señor. Nuestra pasión, porque yo veo que a veces en estas discusiones políticas hay apasionamiento. Bueno, pues que ese apasionamiento sea por la palabra del Señor, por evangelizar, porque al Señor le ha placido que la salvación sea llevada a los hombres por la predicación del Evangelio. Y ahora sí, el destinatario final, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, que es el saludo griego, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces encontramos cómo el apóstol Pablo nos habla aquí, en primer lugar, su cualidad o calidad de siervo, haciendo énfasis en la fe de los escogidos de Dios, de la esperanza de la vida eterna y de la predicación como tarea fundamental. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta carta, mis amados hermanos? El versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Quiero quedarme un momento aquí en esta noche, en este versículo 5, por una razón importante. La iglesia necesitaba corrección, la iglesia necesitaba que se enmendaran algunas cosas que no estaban funcionando bien. Y Pablo le dice: te dejé en Creta con este propósito, corregir lo deficiente. Es interesante, Tito es uno de los colaboradores del apóstol Pablo, al cual él llama verdadero hijo en la fe, y esto significa probablemente que Tito fue llevado a los caminos del Señor por la obra evangelizadora del apóstol Pablo. Es mencionado por lo menos unas 13 veces en el Nuevo Testamento, es alguien que está estrechamente ligado al ministerio del apóstol Pablo, y Tito en este momento es una especie de obispo, un episcopos, alguien que está supervisando la obra, y es enviado a Creta con el propósito de corregir algunas cosas que están marchando mal dentro de la iglesia. Alguien me dijo alguna vez que pensaba que la iglesia era un pedacito de cielo. Otros dicen que la iglesia es una especie de hospital donde uno va a sanarse. Quiero decirle, la iglesia es un conglomerado de hombres y mujeres imperfectos, lavados por la sangre del Cordero. La prueba de esto es la carta a los Filipenses. Hay conflictos entre los hermanos. Hay personas que a veces se van de una iglesia porque encuentran conflictos. Y yo quiero decirle, en toda iglesia usted va a encontrar conflictos. Usted va a encontrar conflictos. Recuerdo haber leído algo hace muchos años atrás con respecto a este tema de salir de una iglesia para buscar la iglesia perfecta. El día que usted llegue a la iglesia perfecta, dejará de ser la iglesia perfecta porque habrá llegado usted. Porque los hombres somos imperfectos. Y en la carta a los Filipenses se nos habla de que no siempre eran de un mismo sentir. Y no necesariamente por eso significaba que estaban en pecado, pero había que corregir ciertas cosas. Pablo les manda, sí, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Cuando inicia la carta a los Filipenses, él pide que todos estén unánimes. Pero hermanos, la realidad es que en la iglesia del Señor hay conflictos, hay desavenencias. ¿Por qué razón? Porque tenemos diferencia de carácter, costumbres y prácticas. Convergemos en Jesucristo. Cuando todas estas diferencias y asperezas empiezan a limarse, cuando todos
nos consagramos a la palabra del Señor y empezamos a aprender de la palabra del Señor cuál es mi función dentro de la iglesia, cómo debo conducirme con los hermanos en la fe, y de eso vamos a hablar más adelante aquí en el capítulo 1 y capítulo 2. Porque el apóstol Pablo está interesado en presentarle al mundo la iglesia del Señor como un referente de lo que significa vivir en Cristo Jesús, y al mismo tiempo presentar la iglesia ante el Señor Jesucristo como una novia sin mancha. Entonces, Tito tiene la misión de corregir, en primer lugar, corregir lo deficiente, sea esto en prácticas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Lo segundo, establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecer ancianos. Parte de corregir lo deficiente es que cada iglesia necesitaba de liderazgo de un anciano o pastor, que es lo mismo, que esté al frente de la iglesia, liderando la iglesia, cuidando de la iglesia, alimentando la iglesia. Hace años atrás escuchaba a alguien de una iglesia con doctrinas dudosas que decía que no creía que eran necesarios los pastores, que no debe haber pastores, que todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos la palabra y todos podemos enseñar y todos podemos liderar en la iglesia. Yo quiero decirle que ese es el primer paso a la anarquía dentro de la iglesia. Por eso dice la palabra del Señor que Él mismo estableció a unos pastores, a otros apóstoles, etcétera, etcétera, maestros. Cada uno tiene una función dentro de la iglesia. Ahora, escúcheme bien esto. Es necesario que haya un liderazgo saludable, y de eso vamos a hablar, Dios mediante, el día miércoles a partir del versículo 6 en adelante. Es necesario que haya un liderazgo sano dentro de la iglesia. Pastores que anden conforme a la fe y conforme a la palabra. La tarea de Tito no era una tarea fácil. En primer lugar, imagínense corregir lo deficiente, problemas tal vez administrativos, problemas doctrinales. Esa era la tarea de él. Y es una tarea que a pocos les llama la atención hacer. Lo siguiente es, tú tienes que nombrar ancianos. Y esto me lleva a mí al episodio del ungimiento de David por rey. A veces nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven y nos dejamos llevar por lo que los sentidos aprecian. Pero cuando Samuel fue a ungir a David por rey, primeramente Isaí hizo pasar delante de él a todos sus hijos, guerreros, hombres fuertes, y a cada uno de ellos el Señor los fue desechando. Y el Señor le dijo a Samuel: no mires lo alto de su estatura o lo hermoso de su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y de todos esos hijos de Isaí, Dios quiso poner su gracia sobre David, el insignificante, el que estaba detrás del rebaño cuidando las ovejas de su padre. Dios conoce lo que está en el corazón del hombre. Cuando a mí me preguntan cómo poder elegir un pastor para una iglesia, yo digo, bueno, lo primero que tienen que hacer es orar y buscar la dirección del Señor en oración. Segundo, revisar las cartas pastorales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Y allí encontraremos nosotros la dirección necesaria para tomar una elección prudente y sensata, saludable para la iglesia del Señor. Tito es un hombre que tiene una tarea compleja, es una tarea delicada, y ya vamos a ver cómo el apóstol Pablo va describiendo, porque se toma la molestia de detallar muchas cosas en cuanto a la conducta que se debe tener como iglesia, como siervos de Dios y de manera personal como verdaderos creyentes en Jesucristo. Que Dios nos ayude a asimilar y absorber toda la sabiduría de Dios, la riqueza que en esta carta nosotros vamos a encontrar. Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, alabemos juntos a nuestro Dios con el himno titulado Siervos de Jesús.
Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos sí, firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, doble emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Cuán hermosos son los que sin temor, listos al llamar del clarín, luchan con valor, sufren sin cesar, guardas del deber hasta el fin. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, Él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, Él nos da poder, Él nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van al deber. Grande luz tendrán y recibirán magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor y les animo, no dejen de venir este día domingo, Dios mediante, a la casa del Señor. Los esperamos. Oren mucho porque el Señor bendiga nuestro país con el nuevo presidente que nosotros tenemos, que bendiga a su iglesia y que Él guarde nuestras vidas y nos ayude a ser cristianos fructíferos en todo tiempo. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por el privilegio de escuchar tu palabra y de recordar algunas cosas que son importantes y trascendentes en nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que nos acompañan fielmente en estos espacios de estudio bíblico. Te ruego tu bendición sobre ellos y que esta noche sea una noche de gozo, de alegría y de recuperar nuestras fuerzas en ti. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.